Bien, hermanas y hermanos, sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal Conociendo la Verdad. Espero que estén todos muy bien, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar sobre un tema de la carta de Juan, la primera carta de Juan, comentarios bíblicos. Vamos a hacer una introducción acerca de esta carta, a ver qué nos dice la palabra del Señor tocante a la carta del apóstol Juan. Vamos a leer algunos escritos acompañados de algunas citas bíblicas para tratar de avalar cada una de las ideas. Miren, para esta ocasión nos toca la palabra de Dios viviente en la primera carta escrita por el apóstol amado Juan, el escritor destacado en experimentar y expresar la edificación de la iglesia en el contenido del amor. Una de las expresiones que dice Juan en esta parte de la palabra es: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan 3, 16. ¿Ok? Pueden buscarlos ahí en su Biblia. Vamos a buscarlos aquí también en nuestra Biblia para que vayamos al contexto de la palabra del apóstol Juan, donde nos habla tocante al verbo, a Jesucristo mismo, que nos está hablando que Jesucristo era el verbo y que Jesucristo a la misma vez era Dios. A diferencia del apóstol Pablo, que percibe las revelaciones de la iglesia de otro punto de vista, pero que también va acorde con lo que habla el apóstol Juan también. Dice en Juan 3:16 lo siguiente. Es un versículo que ya no sabemos de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo percibe la revelación de la iglesia de una manera distinta. Vamos a leer lo que nos dice Gálatas 2, del 1 al 2, y a ver una comparación sobre este versículo tocante a la carta de Juan. Estamos aquí en Gálatas capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Eso nos dice Gálatas 1:2, tocante al verbo que habla Juan aquí en este capítulo. De todo el contenido de la Biblia, Juan se le da la gracia de escribir 5 importantes libros sobre la edificación de la iglesia en el amor de Dios. Aún así, Juan es el apóstol que no se destaca, se muestra como la piedra ágata, siempre se mantiene su vida escondida, como el que depende interiormente de su Señor. Nosotros los creyentes no podemos depender de títulos o de que hayamos hecho algo que sea importante en nuestra vida, porque lo que depende aquí es la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, no de nosotros como personas. Y eso es lo que Juan trata de destacar en esta carta. Dice que ninguna de sus cartas comienza con una representación de su persona, sino con una representación eterna, o sea, de arriba, que como Jesús dijo, todo lo de arriba, lo demás es añadidura. La primera razón para ser suministrado por esta carta dice lo siguiente: en la epístola del apóstol Juan, el apóstol Juan habla acerca de la peligrosa propagación de influencias apóstatas en las iglesias, y eso es lo que está sucediendo hoy en día en las redes sociales. Se está utilizando la palabra del Señor para tratar de llevar un mensaje equivocado, alejado de la palabra de Dios, y enseñando falsas doctrinas, y eso está haciendo que el mundo sea suministrado por ella. Las personas que ven las redes
que son bastantes, están siendo bombardeados por todos lados de estas enseñanzas inequívocas. Por ejemplo, una de ellas es en la que tiene un grupo, que me voy a reservar el nombre porque no venimos a atacar a nadie ni a criticar a nadie, y es que vi una entrevista donde uno de esos hermanos de esa supuesta congregación decía que el Señor le mostró a él que una muchacha iba a ser su mujer, y eso está fuera del orden bíblico, porque la palabra del Señor dice que Jesús luchó contra la carne, y eso es, ¿cómo se le llama la palabra que busco? Manipulación. Lo de Dios no es manipulable, es una cosa. Lo segundo es que eso, el asunto del noviazgo entre el pueblo de Dios, tiene que ver con un asunto de atracción. No es porque Dios diga esa va a ser tu mujer, no, eso no funciona de esa manera. Y un sinnúmero de enseñanzas similares a estas se están suministrando en la iglesia, y por eso el pueblo de Dios está siendo arrastrado. Hay un versículo en Deuteronomio que dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Si no se lee, si no se estudia las escrituras, pues vamos a terminar cayendo en este tipo de enseñanza. Dice así lo siguiente: apóstol de la iglesia advirtió a los santos que no tuvieran comunión con las tinieblas, dice que mantuvieran en la seguridad de la luz del evangelio. La suministración de Primera de Juan puede ayudarte a discernir las enseñanzas falsas sobre Jesucristo y seguir el consejo de Juan. Puede ayudarte a mantener una estrecha comunión con el Señor conforme permanece en la verdad. Además, la administración de este libro puede ayudarte a llegar a comprender el gran amor de nuestro Padre Celestial tiene por cada uno de sus hijos, que se manifestó al ofrecer a Jesucristo como el sacrificio por toda la humanidad. Lo que Jesús hizo por nuestras vidas no fue en vano, así que no podemos tomar esto a la ligera y debemos caminar en el orden correcto de la palabra de Dios. El escritor de la carta dice: en cuanto a fecha escrita, no se sabe exactamente ni de dónde se escribió Primera de Juan. Probablemente se escribió en algún momento de finales del siglo I después de Cristo. Aunque Juan pasó gran parte de su juventud en Palestina, la región se volvió hostil hacia los cristianos y judíos. Después de la destrucción de Jerusalén y de su templo en el año 70 después de Cristo, la traducción cuenta que Juan abandonó Palestina y fue a vivir a Éfeso durante sus últimos años. Si ese fuera el caso, Juan podría haber escrito la carta en Éfeso entre los años 70 y 100 después de Cristo. Ahora bien, la pregunta siguiente es: ¿para quién fue escrita esta carta? Dice así: la audiencia de Primera de Juan no se menciona de forma explícita, pero de sus escritos se deduce que Juan escribió a los creyentes. Véase Primera de Juan 1, 3, 4. Vamos a leer Primera de Juan 1, 3 y 4 para ver qué nos dice. Ok, tenemos Primera de Juan 1, 3 y 4, como dice aquí en el versículo. Vamos a ver. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual está en el Padre y se nos manifestó a través de Jesucristo a todas aquellas personas que lo aceptaron en su corazón. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Eso es lo que la iglesia, los creyentes deben anunciar al mundo. No chisme ni crítica, sino anunciar el evangelio para que en las vidas que están ahí entiendan, se conviertan y se salven. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribo para que su gozo esté cumplido. Ese es el cumplimiento que tiene que hacer la iglesia en estos tiempos de problemas, de catástrofe, de incertidumbre que se está viviendo en la humanidad. Recuerde que estamos viviendo los tiempos finales de la iglesia y por lo tanto debemos tener presente el centro y a lo que Dios nos ha llamado a llevar el mensaje, que es lo más importante. Sigue diciendo acá: quizá lo que se encontraban en Asia Menor, la actual Turquía, que es hoy, en donde algunas fuentes históricas dicen que Juan pudo haber vivido y ministrado a fines del siglo
primero después de Cristo. En esa época los falsos maestros habían creado un cisma o división entre los santos de la región. Véanse 1 de Juan 2, 18 y 19. Vamos a buscarlo, lo pueden buscar ahí en el capítulo, en su Biblia también, para que puedan ir conmigo y puedan ir entendiendo de lo que estamos hablando. Dice así el 18: hijito, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Eso es algo que se está dando hoy en día. Se están viendo bastantes señales cumplidas, dan los asuntos de los microchips y todo eso, que aunque la Biblia no habla sobre eso, puede ser que esa sea la herramienta fundamental que el anticristo utilice para hacer su marca. No podemos descartar eso, no estoy diciendo que sea esa la marca, sino que puede ser un recurso, porque es una de las cosas que se están moviendo con mucha rapidez ahora mismo en todo el mundo. Vemos que Asia ya está tomando el rostro, el ID por la IRI, para suministrar nuestros datos en una base de datos, y así podamos tener cuentas bancarias, cobrar, pagar por ahí y todo ese asunto. La Biblia ya ha hablado bastante de esto, y es bueno que la iglesia esté atento al reloj profético para que no lo sorprenda como ladrón, como dice aquí la carta del apóstol Juan. Otro versículo también del 19 al 22, que del mismo capítulo de Juan, dice el 22: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesucristo es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Okay? También en el capítulo 4, versículo 1, habla de que la apostasía se extendía en toda la iglesia, como está surgiendo hoy. Vemos que hoy quieren meter todos los asuntos que se ven bonitos en la iglesia, y todo lo que se ve bonito tiene un precio a pagar. Así que no se lleve de lo que están enseñando por ahí, no meta todo lo que usted ve en la iglesia, porque eso va a traer sus consecuencias. La apostasía se está metiendo en la iglesia a escondida y haciendo bastante estragos a los hermanos, que lo vemos que ya muchos han abandonado la fe, muchos están enseñando doctrinas cerradas que no van conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que Juan nos advertía en este punto. Dice Juan 4:1, dice: amado, no crean a todo espíritu. O sea, no crean a todas las enseñanzas que ven por las redes. Cuando usted ve a alguien que le enseña algo, llévelo a la palabra de Dios, y compare si está justamente por la Biblia. Entonces, de esa manera usted se puede dar cuenta si eso está correcto o está incorrecto, si es un espíritu de error o de engaño. Si no, prueben los espíritus, deben de probar las enseñanzas, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Se da cuenta que Juan es claro y preciso a la iglesia. Es una carta de alerta. No lo voy a leer todo entero, el estudio, porque es bastante largo y el video se nos haría bastante largo, pero es una reflexión lo que Juan nos presenta en esta carta, a estar atento a estos tiempos finales, donde Satanás va a tratar de suministrar la cizaña sobre la hierba que está buena, para tratar de dañar todo el cimiento de lo que Dios ha sembrado. Y yo sé que hay muchas iglesias que no han doblado su rodilla a los Baales, y eso está muy bien. Le damos la gracia a Dios porque nos ha mantenido, aunque con muchos problemas y dificultades, no hemos permanecido ahí en la brecha, tapando el hueco para que Satanás no entre a nuestras vidas y no saque del camino de la atención que es Cristo Jesús. Así que, hermano, en este segundo video del canal, que es bastante corto, espero que para reflexionar, que la iglesia reflexione sobre esta palabra del apóstol Juan y pueda estar atento a los acontecimientos, y que no lo sorprenda como ladrón, que no deje que la cizaña se meta en la iglesia y destruya lo que ya Dios ha sembrado. Así que el Señor le prosiga bendiciendo en esta noche, y nos vemos en el próximo
video. Bendiciones.